días, en el vídeo de hoy vamos a estudiar el teorema de Pitágoras. En la figura observamos un triángulo rectángulo y lo primero que vamos a hacer es nombrar los lados. El lado más largo que tiene este triángulo, que si nos fijamos es este de aquí, la diagonal, le vamos a llamar hipotenusa, H. Mientras que los otros dos lados, que son más cortos que la hipotenusa, son los catetos. Y los llamaremos cateto 1, a este de aquí abajo, cateto 1, por ser el más largo de los dos, y a este de aquí le llamaremos cateto 2. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados también al cuadrado. Luego tendríamos que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Entonces, si queremos hallar la hipotenusa, tenemos que despejarla en esta expresión. Ya sabéis que para eliminar un cuadrado tenemos que hacer su operación inversa, que es la raíz cuadrada, y que a una ecuación matemática como es esta, cualquier berrería matemática que queramos hacerle, podemos hacérsela siempre y cuando se la hagamos a toda la ecuación. Luego vamos a eliminar el cuadrado de la hipotenusa haciéndole la raíz cuadrada a toda la expresión. Aquí veríamos que este cuadrado con esta raíz se anulan por ser operaciones inversas y nos quedaría que la hipotenusa es igual a la raíz del cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Y esta sería la expresión que más vamos a utilizar. Para recordar con facilidad esta expresión, os voy a contar lo que yo llamo la historia de la pobre hipotenusa. Esta pequeña historia no tiene ningún sentido matemático, su función es actuar como regla mnemotécnica y que ayude a recordar la fórmula que acabamos de escribir. Dice así: la hipotenusa es una madre que ha tenido dos hijos. La madre, por lógica, es el lado más largo del triángulo, ya que es mayor que sus hijos, mientras que los otros dos lados más pequeños son los catetos. El mayor de los dos será el cateto 1, el hijo mayor, mientras que el menor de los otros dos lados será el cateto 2, el hijo menor. La hipotenusa y sus hijos viven en una casa muy pequeña, tan pequeña que solo caben dos de ellos. Y lógicamente, quien se va a quedar fuera de la casa es la hipotenusa para proteger a sus hijos, los catetos. Y si dibujamos esta situación, tendremos que la hipotenusa se queda fuera. Aquí tendríamos la entrada a la casa y la casa. Dentro, ¿quiénes están? Sus hijos mayor, el cateto 1, y su hijo menor, el cateto 2. Además, aquí no acaban los problemas de la pobre hipotenusa, ya que esta casa, además de pequeña, es muy vieja y está muy estropeada y tiene desconchones en el techo y se caen trozos, por lo que la hipotenusa decide que sus hijos lleven un casco. Luego le vamos a poner un casco al cateto 1 y otro casco al cateto 2. Como veis, esta historia no tiene ningún fundamento matemático, pero ha ayudado a varios de mis alumnos a lo largo de estos años a recordar esta fórmula. Además, si queremos calcular uno de los catetos, podemos utilizar las siguientes expresiones. Para el cateto 1
tendremos que el cateto 1 es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y para el cateto 2 tendremos que este cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 1 al cuadrado. Y esta será la expresión para el otro cateto, que es igual a la primera, solo que intercambiando los catetos. Vamos a ver de dónde salen estas fórmulas. Si partimos de que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, vamos a despejar uno de los catetos, el que queremos hallar, que vamos a suponer que es el cateto 1. Luego, el cateto 1 al cuadrado tenemos que dejarlo solo en uno de los lados del igual. Y el cateto 2 lo vamos a mover al otro lado y siguiendo las mismas reglas para despejar este cateto que utilizábamos en las ecuaciones de primer grado, lo que haremos será que este cateto 2 al cuadrado que está sumando va a pasar al otro lado restando. Luego tendremos que la hipotenusa al cuadrado, que no se mueve de su sitio, se queda donde está y este cateto al cuadrado pasa al otro lado restando. Y en el lado de la derecha nos va a quedar el cateto 1 al cuadrado, que es el que queremos averiguar. Voy a ponerlo en el lado de la izquierda porque creo que así queda más claro y todo lo demás en el lado de la derecha. Y como yo lo que quiero averiguar es lo que vale el cateto 1 y no lo que vale este cateto al cuadrado, tenemos que eliminar ese cuadrado. Y al igual que hemos hecho antes, para eliminar el cuadrado tenemos que hacer su operación opuesta, su operación contraria, que es la raíz cuadrada. Luego vamos a hacer la raíz cuadrada de toda la expresión. Y tendremos que la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de esta resta, de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 al cuadrado. Si eliminamos la raíz junto con el cuadrado, porque se anulan, nos quedará el cateto 1, que es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 al cuadrado. Y ya tendríamos la expresión del cateto 1 deducida matemáticamente. Si continuamos con nuestra historia de la pobre hipotenusa, aquí podemos decir que el hijo 2, es decir, el cateto 2, se ha puesto enfermo y su madre ha entrado a la casa a cuidarlo. Y como hemos dicho que esta casa es muy pequeña y solo caben 2 personas, el otro hijo, que es el cateto 1, tiene que salirse fuera de manera temporal. Y como dentro de la casa caen trozos del techo, la hipotenusa al entrar también se ha tenido que colocar el casco. Luego, nuestra historia también ayuda a recordar esta expresión. Después de haber explicado de dónde sale cada fórmula del teorema de Pitágoras, vamos a realizar el ejercicio 14. Tenemos 3 apartados y en cada uno de ellos vemos que nos piden un lado diferente del triángulo. El primer apartado, en el primer triángulo, si nos damos cuenta, lo que nos piden es la hipotenusa. Aunque aquí le hayan llamado A, nosotros vamos a ponerle nuestra H de hipotenusa. Llamaremos a este triángulo el apartado A, el segundo será el B y el tercero será el C. Luego vamos a empezar resolviendo el apartado A y, como he dicho, lo que nos piden, vemos que el lado que nos falta es el más largo, es la hipotenusa. Entonces, para hallarla, lo primero que vamos a hacer es poner su fórmula. Siempre pondremos primero la fórmula de lo que tenemos que hallar. Y la hipotenusa es igual a la raíz del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. No olvidemos ponerle los cascos a los catetos, que ya sabemos que su casa está muy estropeada y caen trozos del techo.
Bien, una vez que ya tenemos la fórmula, vamos a sustituir los datos que tenemos en ella. Luego, la hipotenusa será igual a la raíz del cateto 1, que es el mayor, hemos dicho, aunque podríamos hacerlo de manera indistinta, es 16 al cuadrado, más el cateto 2, que es este, es 12 al cuadrado. Si realizamos los cuadrados, hay que calcular primero estas potencias y luego la suma. Tendremos que 16 al cuadrado es 256, que ya lo he calculado previamente, más 12 al cuadrado, que es 144. Ahora tenemos que realizar esta suma y esto nos da como resultado 400, que también meteremos dentro de la raíz porque todavía no la hemos hecho. Ahora sí, ahora realizaremos la raíz cuadrada de 400, que me da 20. 20 metros, porque nos da las dimensiones de cada lado. Nos dice también en qué unidad están. Tiene sentido que la hipotenusa valga 20 metros, ya que es el lado que es un poquito más largo que el cateto mayor, que si mide 16, pues tiene sentido que me salga 20. Lo que no tendría sentido es que me saliera 500, porque no sería una distancia razonable cuando esta de aquí es 16. Siempre conviene encontrar el sentido lógico de lo que estamos haciendo. Vamos ahora con el apartado B. Ahora me piden uno de los catetos, que en este caso, siguiendo nuestra historia, sería el cateto más pequeño, el cateto 2, aunque podría utilizar cualquier fórmula de los dos catetos. Entonces, en el apartado B me piden el cateto 2 y su expresión me dice que es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos, recordad que aquí está restando, el otro cateto, que es el 1, al cuadrado. Y ahora vamos a sustituir los datos que tenemos en la expresión y lo vamos a hacer siempre en una fórmula aparte, no a continuación. Entonces pondremos que el cateto 2 es igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado, que es la distancia más larga, 35, menos el cateto 1 al cuadrado, que es 28 al cuadrado. Ahora, en el siguiente paso, tenemos que resolver estas potencias. Si realizamos la potencia de 35 al cuadrado, esto me da 1225 menos 28 al cuadrado y esta potencia me da 784. Ahora tenemos que realizar esta resta y su resultado es 441. El último paso es realizar la raíz cuadrada de 441 y su resultado es 21 centímetros, porque fijaos que ahora en este segundo triángulo las unidades son centímetros. Hacemos ahora el apartado C de este ejercicio y vemos que ahora me piden el otro cateto, el que nosotros hemos llamado cateto 1, aunque como digo podemos utilizar para hallar los catetos cualquiera de las dos. Entonces, la fórmula para este cateto será igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto, también al cuadrado. Luego el cateto 1 será igual a la raíz de la hipotenusa, que son 39 decímetros, fijaos que es el lado más largo, 39 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Vamos a calcular ahora el valor de estas potencias y obtendremos como resultado que 39 al cuadrado es 1521 menos 15 al cuadrado es 225. Si realizamos esta resta, vemos que nos sale 1296. Y el último paso será realizar la raíz cuadrada de este número. Y esto da como resultado
36 decímetros, ya que la unidad en la que están estas distancias es decímetros. Con esto tendríamos terminado el ejercicio 14. Vamos a realizar ahora el ejercicio 15. El enunciado me dice: Daniela juega al baloncesto en una cancha de 28 metros de largo y 15 metros de ancho. ¿Cuál es la distancia máxima que puede recorrer en línea recta? Y vemos que nos dan el dibujo de la cancha de baloncesto. Bien, pues la distancia más larga que puede recorrer en línea recta dentro de esta cancha va a ser la línea recta que va desde una esquina hasta la otra, es decir, recorrer la cancha en diagonal. Y si nos fijamos, nos ha quedado la figura de un triángulo rectángulo, que es el que estoy marcando. Y veremos que tenemos los dos catetos y nos falta la hipotenusa. La hipotenusa es esa distancia que me están pidiendo. Luego diremos que esta distancia es igual a la hipotenusa y vamos a calcular la hipotenusa con su fórmula. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces vamos a sustituir en ella los valores que tenemos. El cateto 1 es 28 al cuadrado más el cateto 2, que es 15 al cuadrado. A continuación vamos a realizar estas potencias y obtendremos como resultado que 28 al cuadrado me da 784 más 15 al cuadrado que me da 225. Si realizamos esta suma, obtendremos que me da 1009. Y al realizar la raíz de este número, vemos que no me va a salir un número exacto. No siempre tiene por qué salir un número exacto, también pueden salir cifras con decimales. Entonces, en este caso nos sale 31,76 e infinitas cifras decimales. Pondremos que nos sale 31,76 y redondearemos a aproximadamente 31,8 metros. Esta es la distancia que va a recorrer en línea recta Daniela a través de la diagonal del campo. Y con esto hemos terminado el ejercicio 15. Vamos a continuar con el ejercicio 16. Dice el enunciado: ¿cuál es la mayor distancia que podemos nadar en línea recta de un punto a otro de una piscina rectangular de 6 metros de ancho y 10 metros de largo? Bien, lo primero que vamos a hacer es dibujar el rectángulo que nos representa la piscina. Entonces tendremos un rectángulo que va a tener, según lo que nos indica el enunciado, 6 metros de ancho y 10 metros de largo. Y me pregunta cuál es la mayor distancia que podemos nadar en línea recta. En este caso ocurre lo mismo que en el ejercicio anterior, que esa distancia mayor que podemos hacer en línea recta va a ser la diagonal de la piscina, es decir, la línea que va desde una esquina hasta la esquina opuesta. Y si nos fijamos, volvemos a tener un triángulo rectángulo, que es el que estoy sombreando, del cual conocemos los dos catetos y me falta la hipotenusa. La hipotenusa va a ser igual a esa distancia que nos piden. Por eso es lo que vamos a hallar ahora. Entonces diremos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado.
Si sustituimos los datos que tenemos en la fórmula, tendremos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de el primer cateto, que es 10 al cuadrado, más el segundo cateto, que es 6 al cuadrado. Si realizamos en este siguiente paso las potencias, tendremos que 10 al cuadrado es 10 por 10, 100, más 6 por 6, 36. Y si realizamos la suma, tendremos después que hacer la raíz cuadrada de 136. Y esta raíz me da como resultado 11,66 metros, que esto lo vamos a redondear a 11,7 metros. Esta será la distancia más larga que podamos nadar en línea recta de un punto a otro de esta piscina. Vamos a hacer ahora el ejercicio 17. Dice el enunciado: una escalera se apoya en una pared. El pie de dicha escalera dista de la pared 6 metros y se alcanza una altura de 8 metros. Calcula la longitud de la escalera que se está utilizando. Bien, para resolver este problema vamos a hacer un dibujo, un esquema que nos represente esta situación. Yo voy a dibujar la pared y el suelo. A continuación, voy a dibujar la escalera que estaría apoyada en la pared. Voy a intentar dibujarla con un poquito de perspectiva, solamente porque nos hagamos una idea. Y aquí tendríamos la escalera. Luego, según me dice el enunciado, el pie de la escalera, que es este punto de aquí, dista de la pared 6 metros. Luego esta distancia en el suelo son 6 metros. Y me dice que alcanza una altura de 8 metros. Luego el punto que alcanza la escalera en la pared, ese punto más alto, es de 8 metros. Y me pide que calculemos la longitud de esta escalera. Si os fijáis, volvemos a tener un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es la longitud de la escalera que nos están pidiendo. Luego esta longitud va a ser igual a la hipotenusa. Luego vamos a hallar la hipotenusa, que es igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Si sustituimos estos datos que tenemos en esta expresión, tendremos que la hipotenusa es igual a cateto 1, 8 al cuadrado, más cateto 2, 6 al cuadrado. Realizamos las potencias que hay dentro de la raíz y tendremos que 8 por 8 es 64, más 6 por 6, que es 36. Si realizamos esta suma, obtendremos que me da 100. Y al realizar la raíz de 100, tendremos un resultado de 10 metros. Es decir, la longitud de la escalera que se está utilizando será de 10 metros. Con esto tendríamos terminado el ejercicio 17 y el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.